Presidente Trump dice que algo va a pasar en Venezuela. Es lo único que puedo decir. Padrino López le dice a Estados Unidos, si quieren saber cómo se combaten los negocios ilegales, vengan a Venezuela. Boliche, el hombre que le dio la estocada a Alex Saab. El gobierno de Venezuela confirmó brote dentro de la Fuerza Nacional. Estados Unidos prepara una campaña radio-internet en Venezuela para burlar la censura del gobierno de Nicolás Maduro. Ley contra libertad de expresión es calificada la ley que Nicolás Maduro dispuso para acabar con los odiadores seriales. Últimas noticias de hoy. Still supporting Guaidó? I support whoever it is that's elected. And right now he seems to be the person that's elected. But the system is very bad over there. He seems to be losing a certain power. We want somebody that has the support of the people. I support the person that has the support of the people. En junio, en una entrevista con la web informática Axios, el presidente estadounidense dijo que no descarta reunirse en algún momento con Nicolás. Quizás lo pensaría. A Nicolás le gustaría. Y yo nunca me opongo a las reuniones, ¿sabes? Rara vez me opongo a las reuniones. Libro fue que le aconsejó respaldar a Guaidó en Venezuela. Sí. Con el beneficio de poder. En ese momento, Trump mostró poca confianza respecto a Guaidó, al que Estados Unidos llegó a considerar presidente legítimo. Podría haber vivido con o sin ello. Dijo sobre si se arrepentía de haberlo respaldado, pero estaba firmemente en contra de lo que está pasando en Venezuela. Agregó. Particularmente no creo que fuera. ¿Se reuniría con Maduro? No creo que fuera. Él ha pedido reuniones. ¿Usted lo haría? De pronto lo pensaría. Padrino López le dice a Estados Unidos, si quieren saber cómo se combaten los negocios de sustancias ilegales, vengan a Venezuela. Extra, último minuto. Venezuela has been treated very, very badly. I've been very strong on Venezuela. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dijo el viernes en la sede del Comando Sur que tiene bajo control la situación en Venezuela y Cuba, dos países por los que dijo estar dispuesto a luchar. Vladimir Padrino, ministro de Defensa del gobierno de Nicolás, acusó este domingo a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, de usar el nombre de Venezuela con fines electorales, al tiempo que le sugirió dedicar más tiempo a atender la emergencia sanitaria causada por el nuevo brote. Lo tenemos muy claro, dijo Padrino durante un acto con militares al referirse a los diversos actos que celebró ayer Trump en Miami y en los que se trató la crisis venezolana. Es una puesta en escena de campaña electoral. Quieren colocar a Venezuela como tema electoral en Estados Unidos, añadió Padrino. Ayer hubo una puesta en escena en Florida, en donde se expresaron criterios, manipulaciones. Se mencionan a países como Nicaragua, como Venezuela, como Cuba, pero no se escucha nada del mayor productor, que es Colombia. En ese sentido, Padrino López indicó que Venezuela no quiere ser parte de la agenda electoral estadounidense, mientras recomendó a Trump emplear los recursos que usa para el despliegue de una operación contra sustancias ilícitas en aguas del Caribe que pone énfasis en Venezuela para atender el brote en la nación norteamericana. Centren la atención electoral en los verdaderos problemas que tiene Estados Unidos. Nosotros estamos aquí haciendo nuestro trabajo de manera soberana, prosiguió el funcionario del gobierno venezolano. Preferimos que use todo el despliegue, todos los recursos que usa para el despliegue de aeronaves, para operar en nuestra área de influencia. Preferimos
nosotros como humanistas, que emplee esos recursos. Lleva más de 3 millones de contagiados y va cerca de los 140.000 fallecidos. Pero Padrino dijo que Trump basó su discurso sobre Venezuela, un país al que la administración del mandatario estadounidense acusa de estar permeado por negocios ilegítimos en mentiras y manipulaciones. En escena ya en el Comando Sur, con la presencia... Si ustedes quieren saber cómo se combaten los asuntos de sustancias ilegales, vengan a Venezuela, dijo Padrino. Nosotros tenemos datos interesantes, procedimientos interesantes, insistió. Se mencionan a países como Nicaragua, como Venezuela, como Cuba. Boliche, el hombre que le dio la estocada a Ale Saab. Extra, noticia de último minuto. Jorge Luis Hernández Villazón, alias Boliche, testigo estrella en el caso de Ale Saab, tiene empresas en Miami, protección de la DEA y la protección del gobierno de Estados Unidos. Se trata de Jorge Luis Hernández Villazón, alias Boliche, el colombiano que terminó ayudando a sellar la suerte de Ale Saab, el cual fue capturado en Cabo Verde el 12 de junio y en cuenta regresiva para ser extraditado a Estados Unidos por delitos al margen de la ley. Fuentes federales dijeron que Boliche aportó datos relevantes sobre Saab, que incluso puede llevar a procesar a otras 8 personas que gestionaron acercamientos con autoridades a cambio de jugosas sumas. Hay documentadas conexiones entre Saab y Boliche desde 2017, cuando este último ofrecía los servicios de su empresa Hernández de Luque Brothers LLC en Weston, Florida. La firma dice gestionar asesorías personalizadas, lo que para algunos no es otra cosa que acercamientos con autoridades en un rol de paralegal intermediario. En los papeles de la firma aparecen su esposa, miembro de una familia de políticos guajiros y varios domicilios en donde han vivido desde 2018, después de que Boliche desapareció. Este es Bruce Bagley, de 73 años, acusado de negocios ilícitos con el gobierno de Nicolás. Desde entonces, lo vinculan con grupos al margen de la ley y a movimientos de sustancias ilícitas con Nicolás. Expedientes que reposan en la Corte Suprema se refieren a Boliche como un protegido de Jorge 40. Investigadores de la Corte fueron a Estados Unidos a tomar la declaración y para ese momento, Boliche ya era protegido. Bruce Bagley, reputado profesor de la Universidad de Miami, se encargó de dejarlo en evidencia, tras admitir que movió unos $2 millones a Ale Saab que llegaron a Emiratos y Suiza. Dijo que el intermediario fue Boliche y que sabía que él lo había entregado. 3 cuentas del profesor sirvieron para que Saab moviera el dinero hacia Estados Unidos a cambio de un 10% de comisión que le significarían a Bagley varios años de cárcel. Estados Unidos liga a Saab con una docena de empresas. También dijo que fue Boliche quien le presentó a Saab, a quien Venezuela califica de agente especial, mientras que Estados Unidos lo considera clave para llegar a las fortunas ocultas de las cabezas del gobierno de Nicolás y hasta los movimientos de oro y dólares hacia países de Oriente y Rusia. El gobierno de Venezuela confirmó oleada del actual brote dentro de la Fuerza Armada Nacional. Extra, última hora. Al menos 160 efectivos de la Fuerza Armada Nacional arrojaron resultados positivos. Esta información fue confirmada por el ministro de Defensa del gobierno venezolano, Vladimir Padrino López. Tenemos un grupo importante de oficiales y tropas contagiadas. Se trata de más de 160 efectivos que han estado acompañando a las brigadas casa por casa, dijo Padrino López durante un acto militar en Caracas. Puntualizó que varios de los militares infectados contrajeron la enfermedad en puestos de atención de migrantes en la frontera con Colombia y Brasil. Hemos estado muy cerca del brote, pero es nuestro deber contribuir con todas las tareas para prevenir y cortar las cadenas de contagio, expresó Padrino López.
El viernes 10 de julio, el gobierno extendió por cuarta vez el estado de alarma nacional por un mes más. Esto en el contexto de un marcado incremento de casos confirmados en las últimas 2 semanas. De igual manera, Tarek El Aizami, encargado de los asuntos petroleros del gobierno, anunció que se somete al aislamiento luego de que arrojó positivo en las pruebas moleculares. Noticia exclusiva. Estados Unidos prepara una campaña de radio e internet en Venezuela para burlar la censura del gobierno de Nicolás. El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, reveló que Washington está trabajando en varias estrategias para superar la censura impuesta por el gobierno de Nicolás, utilizando medios como radio y el acceso a Internet a través de aplicaciones para burlar los filtros que impiden el acceso del público al flujo informativo. Estamos buscando maneras de garantizar el acceso a Internet en Venezuela. Estamos trabajando en eso. Incluso en este nuevo mundo, la radio es importante. Vamos a pensar más sobre la radio. Necesitamos asegurarnos de que lo que hagamos alcance una amplia audiencia en Venezuela, indicó Abrams durante una conferencia online patrocinada por el Instituto Hudson. El funcionario de Trump llamó la atención sobre cómo el gobierno venezolano ha encarcelado no solo a periodistas, sino a médicos que se atrevieron a hablar públicamente sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Abrams, además, destacó cómo el fracaso del gobierno venezolano es particularmente notable en la producción petrolera, no solo por las sanciones, sino por los extensos negocios ilícitos del sector petrolero venezolano. En la práctica, Washington se ha convertido en uno de los principales defensores de la oposición del gobierno venezolano y ha aumentado la presión contra Nicolás a través de sanciones millonarias y restricciones de visados para toda la plana mayor de este gobierno, con la mira puesta en el gobierno de Nicolás luego de que la justicia estadounidense inculpara a este y ofreciera por él $15 millones de recompensa. Ley contra libertad de expresión. Es calificada la ley que Nicolás dispuso para terminar con los odiadores seriales. La ley contra el odio fue promulgada por el gobierno de Venezuela a finales del 2017, con el argumento de que había llegado la hora de que había que castigar el odio y la intolerancia en todas sus formas de expresión. Que se acaben definitivamente, dijo el mandatario de Venezuela en aquella ocasión. Algunos memoriosos no pudieron evitar asociar la frase con el proceso que en la Venezuela Nicolás llevó a la promulgación de una controvertida y autoritaria norma. La norma fija penas de hasta 20 años de cárcel y otras sanciones tales como multas a empresas y medios electrónicos, proscripción de partidos políticos y clausura de medios de comunicación a quienes difundan mensajes de odio. En cuanto a los presuntos abusos que pretende castigar, restringe la libertad de expresión y el derecho a la crítica de los actos de gobierno, una ley que promueve la autocensura. La ley también señala la responsabilidad de los medios de comunicación de estar obligados a difundir mensajes dirigidos a la promoción de la paz, la tolerancia, la igualdad, el respeto, la diversidad. Con esa finalidad, el Estado podrá ordenar a los prestadores de estos servicios de la difusión de estos mensajes por un tiempo de 30 minutos semanales, agrega el artículo.